Vamos a continuar con más de la mañana de todos, pero es momento de saludar a nuestro siguiente invitado. Está Mike Gemio con nosotros, analista económico que va a hablar de temas importantes. Mike, buenos días, ¿cómo estás? Sergio, un gusto estar en el canal, bueno, de mucho tiempo presencialmente y bueno, esperando que la gente un poco se pueda resolver algunas dudas, digamos, respecto al económico, ¿no? Son varios los problemas económicos que se han registrado por el tema de la pandemia en nuestro país. En estos, y a nivel mundial también, en estos 6 meses de gobierno del presidente Arce, ¿cuál es la evaluación de la situación económica? A ver, en términos generales, obviamente el gobierno del presidente Arce ha recibido todo el aparato público, pues ya con serias paralizaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la inversión pública. No hay que olvidar que el modelo económico que se utilizó durante el gobierno del presidente Morales tenía que ver mucho con el consumo interno y la inversión pública, eran como que los motores de todo el sistema económico que estamos viviendo en esos tiempos. Entonces, bueno, el gobierno de Áñez decide ir por otro rumbo, obviamente que implicaba tener una mayor participación de privados y obviamente paralizar la inversión pública. Eso obviamente ha tenido un efecto nocivo con todo el sistema económico que tenemos los bolivianos. El efecto lo hemos dejado ver y claro, como corolario, si quieres, de todo este tema ha venido todo el problema de la pandemia que, claro, ha tenido diferentes tópicos en lo social, en lo económico y hasta en lo político, ¿no? Hay cifras favorables que se han conocido en los últimos días, las últimas semanas, incluso se han manifestado los organismos internacionales. ¿Cómo percibe la reactivación económica? Creo que es un proceso que se va a venir dando con cierta lentitud, ¿no? Porque, claro, estamos todavía atravesando por fases complicadas en lo que es esta subida de temas económicos, ¿no? O sea, mira, si bien el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI han proyectado montos superiores al 5% en lo que es el desarrollo económico de nuestro país, el crecimiento económico, todavía me imagino que el gobierno tiene que tomar algunas medidas un poco más fuertes. Entiendo que ya ha habido una reducción, por ejemplo, de gasto corriente. Hay todavía una aceleración mucho más intensiva que se necesita en el tema de inversión pública, por ejemplo. Estamos ya reactivando, pero creo que todavía se puede hacer algo más, ¿no? Necesitamos todavía ser más intensivos en el tema de inversión pública. Y por el lado, por ejemplo, del consumo, que es un elemento fundamental, y eso es uno de los elementos que está haciendo reactivar todo este aparato. El gobierno, por ejemplo, ha puesto a disposición este tema del bono contra el hambre. Eso ha sido una inyección interesante a lo que tiene que ver el consumo. Y por el lado de la oferta, las empresas ya están teniendo acceso a un crédito que está dinamizando toda la parte de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos resultan ser interesantes a la hora de medir tanto el lado de la oferta y el lado de la demanda, que esta es la característica de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Es una crisis de doble sentido, es una crisis de la oferta y es una crisis de la demanda. Entonces el gobierno ha entendido esto y ha generado medidas por ambos lados, ¿no? Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Y justamente por el tema de inversión pública hay proyectos como el caso del mantenimiento de caminos que han sido paralizados en algunos sectores de nuestro país. Sí, ese es uno de los casos más críticos, digamos, ¿no? La ABC es un aparato público que representa más o menos entre el 60 al 65% del presupuesto de inversión pública. Entonces tiene más o menos casi 7.000 millones de bolivianos de presupuesto y si tú no haces que ese aparato funcione, ejecute recursos, cumpla con sus funciones en realidad, claro, paralizas mucha plata. Entonces la plata se queda guardada bajo el colchón y claro, cuando tú tienes una obra de ese envergadura, digamos, temas de mantenimiento de carreteras, contratas mucha gente, esa gente va a sus comunidades o de pronto a los centros de consumo, genera, digamos, circulante. Entonces hay un efecto multiplicador, si quieres, cuando la inversión pública es realmente un motor de la economía, como ha pasado en los últimos 15 años, ¿no? ¿Qué podría esperar la ciudadanía de aquí adelante con relación al motor económico? Creo que se viene un proceso, como te digo, de recuperación económica. De pronto ahora tenemos que, como bolivianos, creo que
poner la vista, si quieres, en lo que es el consumo interno, o sea, la producción nacional. Creo que eso va a ser el aporte de cada boliviano. Los bolivianos, si nos concentramos en poder consumir, evidentemente tenemos un gran consumo que viene de importación, pero si podemos reemplazar paulatinamente algunos productos y empezar a consumir lo nuestro, creo que va a ser un gran aporte de cada boliviano, ¿no? Y eso obviamente va a acelerar este proceso que, como te digo, venimos en subida, y ojalá que esto vuelva a ser un resurgimiento económico y los próximos años podamos tener una sostenibilidad del crecimiento, que creo que es lo más importante, ¿no? Ahora estamos viviendo un repunte que, claro, ha funcionado encima, ¿no? O sea, ha llegado un fondo, estamos volviendo a subir. La idea es que subiendo a este 4.4 que tiene proyectado el gobierno nacional de crecimiento, podamos hacerlo sostenible, vale decir que los próximos años podamos mantener un promedio de crecimiento del 4.5, como ha pasado anteriormente. Creo que es posible, creo que el gobierno está dando ciertas señales importantes. Obviamente la sociedad en su conjunto también tiene que participar en esto, ¿no? En el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, la materia prima es lo que más se vende, lo que más se exporta. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, los precios internacionales han tenido unas recuperaciones, eso también es cierto. Es por eso que, por ejemplo, la balanza comercial de los últimos 2 meses ha sido positiva. En febrero hemos registrado 236 millones de dólares de saldo positivo, y el mes pasado 136 millones. Entonces ya son 2 meses consecutivos de balanza comercial positiva, ¿no? Tiene que ver con precios del mercado internacional. Para el caso boliviano, principalmente por el tema de hidrocarburos, sí, es cierto, pero también es cierto que el gobierno está incentivando eso, ¿no? Tiene mecanismos para que obviamente el aparato esté generando mejor consumo, ¿no? Entonces va en ambos sentidos. Es complejo, digamos, todo lo que se tiene que hacer en temas económicos, pero hay señales que se está dando a partir de la economía, incluyendo, por ejemplo, el tema de desempleo, cómo está bajando. Entonces hay un esquema, hay ciertos puntos que nosotros los economistas empezamos a mirar para ver si existe una recuperación, y obviamente no solamente los economistas locales, sino que de pronto los organismos internacionales han percibido esta recuperación y lo han manifestado a través de sus proyecciones de crecimiento económico para Bolivia. En términos generales, ya para ir cerrando la entrevista, querido Mike, ¿cómo evalúas particularmente en lo personal vos estos 6 meses de gobierno relacionado a por supuesto, al tema económico? Creo que han sido positivos. Mira, yo creo que en términos, por darte un ejemplo, el tema de inversión pública, el gobierno de la presidenta Áñez ha tenido un promedio de ejecución presupuestaria de inversión pública de 2.5%. En 10 meses su promedio ha sido 2.5%. Llega el gobierno del presidente Arce, este promedio se duplica a 5 en noviembre, y en diciembre se duplica a 10%. 10 puntos porcentuales del presupuesto de inversión pública. ¿Eso qué quiere decir? Le pone prioridad, le pone platita, si quieres, a lo que es la inversión pública, que entiende que como la formología misma del aparato económico de Bolivia depende de este elemento, entonces entiende que ese es el punto clave, si quieres. Entonces, estos ejercicios obviamente han dinamizado el proceso económico. En enero, febrero siempre son meses un poco más bajos en inversión, pero me imagino que esto va a ser un tema central del gobierno: dinamizar la inversión pública, dinamizar el consumo, y a partir de eso obviamente tener mejores índices de desarrollo y de crecimiento económico. Acertadas las decisiones entonces del gobierno. Desde luego. Bueno, Mike, hasta ahora. Te agradezco por este tiempo y por prácticamente por estos datos esperanzadores que nos das a conocer sobre la economía de nuestro país, por el bien, por supuesto, de todos los bolivianos. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias a TV, y bueno, hasta que el momento lo precise. Mike Gemio, analista económico, nos ha hablado de una evaluación de estos primeros 6 meses del gobierno del presidente Luis Arce. Cerramos este espacio, pero claro, vienen los deportes.